es ese punto de equilibrio. Entonces, entonces, para mí, la prosperidad tiene que ver con la capacidad que yo tengo de pararme en la vida y de disfrutar de cada proceso de lo que la vida me está regalando y vivirlo desde las posibilidades que tenga, aceptando mi luz y mi oscuridad, porque siempre vamos a tener luz y vamos a tener oscuridad. Y una de las cosas que he descubierto en el proceso es que nosotros nos robamos la prosperidad cuando nos decidimos combatir desde la intolerancia con nosotros mismos nuestra oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no nos aceptamos, no nos valoramos, no creemos en nosotros mismos y además de eso nos rechazamos en nuestra humanidad. Nos rechazamos. Ajá, entonces tengo el culo caído y me siento el peor ser humano porque tengo el culo caído, se me está cayendo el pelo, entonces me tengo que esconder, me meto en un hueco y no salgo a la luz. Entonces nos rechazamos en nuestra humanidad, en la imperfección de lo que nos falta por aprender, en la imperfección del dolor de lo que nos ha tocado vivir. Pero si hay algo natural, algo de parte que es parte de nuestra naturaleza, es que somos imperfectos. Entonces la prosperidad también está muy vinculada a aceptarnos radicalmente como somos y a amarnos como somos. Está vinculada a eso, a esa aceptación rotunda de nuestro ser. Porque lo que he descubierto, y esto obviamente ha sido un descubrimiento diario, porque cada vez que atiendo personas en la consulta y voy viendo cómo florecen después de cada una de las sesiones, cuando las personas aprendan a aceptarse, inmediatamente ese florecimiento se hace evidente. Y el florecimiento va de la mano con la apertura de posibilidades. Es decir, yo tocaba puertas, y eso se los digo honestamente, en el año 2005, 2006, no era que yo estaba sentado en un rincón haciendo nada, no, yo salía y tocaba puertas, salía y procuraba mostrarme al mundo, pero las puertas no se abrían. Entonces, quiero compartirles el primer paso, que para mí es vital. Ay, me hiciste antojar de mate, muchachita. Eh, para mí es vital, para mí es vital ese primer paso. Mira, nosotros necesitamos detenernos porque la prosperidad, la abundancia, el dinero, la salud y la calidad de vida que tienes es un resultado en esencia de lo que tú eres interiormente, de tu estado de conciencia, de tu sabiduría, de tu ignorancia, del amor o del desamor que habita en ti. Entonces necesitamos detenernos para revisar la forma en la que yo interpreto la vida. Porque la forma en la que interpreto la vida es la que me genera lo que me está pasando, cómo estoy siendo, cómo estoy viviendo y aquello que le estoy dando a la vida. Por supuesto, aquello que le doy a la vida es lo que la vida me devuelve. Entonces, voy a detenerme en este punto porque yo siento que es el más importante de todos, ¿sí? Y es el más importante de todos porque va a la estructura de lo profundo. Los demás puntos son un poco superficiales, entre comillas. Requieren disciplina, requieren intención, requieren acción. Pero este es el más profundo de todos. Miren, les voy a colocar un ejemplo de muchos posibles. Hay una tendencia natural que todos los seres humanos tenemos a sentir envidia cuando a otra persona le va bien. ¿Sí? Y sobre todo, si esa persona hace lo mismo que yo hago. Entonces, si nosotros estamos en ese estado, en ese nivel de conciencia, en el que sentimos rechazo o envidia porque a otro le va bien, estamos sembrando que a nosotros se nos estanquen las posibilidades, porque no estamos viendo la labor desde la admiración, la estamos viendo desde un esquema de rechazo, desde un esquema de baja autoestima y sobre todo desde un esquema de escasez. ¿Y por qué desde un esquema de escasez? Porque de alguna forma podríamos estar pensando que si a fulano le va bien, a mí me va a ir mal. Que si a fulano le va bien, él me está quitando el dinero que a mí me debería ingresar. Y esto hay que revisarlo profundo, muy profundo. Hay que revisarlo profundo porque si nosotros no estamos en paz con el éxito y con la felicidad de otros seres humanos, aunque pensemos que son unos delincuentes, aunque pensemos que son deshonestos, la felicidad y la paz no va a llegar para nosotros. Y por supuesto la prosperidad, que es el tema del que estamos hablando. Y este es solamente un ejemplo de muchos otros.
un ejemplo de muchos otros ejemplos. Y les coloco este ejemplo porque esto es muy sutil, muy sutil. Hay un instinto reactivo en cada uno de nosotros que se alegra cuando a una persona le va mal. Si esa persona nos cae mal, por supuesto, si la persona nos cae bien, no nos va a alegrar, pero si sentimos rechazo hacia esa persona, vamos a sentir como ese fresquito, se dice aquí en Colombia, como que ese regocijo. Y en este punto, obviamente, mucha de nuestra energía se va diluyendo. Entonces, ¿cuál es la invitación que quiero hacerles en este punto? La invitación es a que nosotros hagamos una revisión cotidiana de aquello que está sucediendo en nuestra vida, para que nosotros renunciemos a un hábito que es instintivo y natural. Ese hábito es el hábito de juzgar. Juzgamos las cosas, juzgamos a las personas, juzgamos las situaciones. Y por supuesto, nosotros tenemos un marco interpretativo de la realidad y desde ese marco interpretativo de la realidad, nosotros juzgamos las cosas como malas o como buenas y tenemos un filtro cultural que determina esa forma de interpretar y de juzgar las cosas. Y les digo esto porque esto es muy poderoso y esta es la base a través de la cual yo escribí mi segundo libro, que es El Plan de los 21 días. Toda persona, todo individuo debería, entre comillas, buscar inicialmente para la elevación de su prosperidad el camino de la neutralidad. ¿Qué es el camino de la neutralidad? El camino de la neutralidad es que aprendamos a dejar de estar calificando y juzgando las cosas como malas y como buenas. Porque cuando algo malo sucede, algo que nosotros calificamos como malo, eso trae un aprendizaje. Y ese aprendizaje inevitablemente nos va a ayudar a crecer, a ascender la escalera de la conciencia. Ahora, cuando en ese mismo proceso nosotros juzgamos algo como bueno, eso bueno también tiene un aprendizaje, que si nosotros lo tomamos con humildad, eso también nos va a dar un empujón, un avance en la escalera de la conciencia. Pero hay algo que yo les quiero invitar. Por favor, no rechacen los aprendizajes de la vida, porque todo lo que nos sucede a nosotros es correspondiente en nuestro proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en un aula de clase personalizada. Es decir, la vida, el campo cuántico, la estructura del universo en la cual estamos inmersos, nos da a nosotros cada una de las lecciones detalladas de lo que nos toca vivir para poder ascender en esa escalerita de la conciencia, para alcanzar la sabiduría y la inmortalidad, que es algo más lejos. Entonces, si yo rechazo las cosas que la vida me está regalando, por ejemplo, el presidente que elegimos aquí, los costos de los servicios, la inseguridad, la corrupción, las cosas que no salen como espero que salgan, si yo me dedico a rechazar ese tipo de cosas, lo que estoy es rechazando los aprendizajes que la vida me está dando para que en mi proceso de evolución pueda ir un paso más. Por eso es importante y es vital vamos a renunciar al hábito de juzgar y de rechazar lo que no comprendemos. Porque el hecho de que algo que se muestre como que es malo, no quiere decir que yo lo he comprendido. ¿Sí? Por ejemplo, hay una noticia y un hombre que agarró y asesinó a sus 3 hijos. Todo de asesinar a su esposa y la esposa no falleció. La esposa vivió, no vi más. ¿Sí? Porque no me gusta involucrarme mucho en ese tipo de información. El caso es que de forma natural tú vas a rechazar una experiencia como esa. Vas a rechazar a una mujer que bota a su perro y se va en un carro y el perro sale detrás corriendo. Vas a rechazar esa experiencia, ¿cierto? Pero ese tipo de experiencias no se nos muestran a nosotros para que nosotros las rechacemos. Es decir, no existen en la humanidad para que nosotros las rechacemos. Existen para que nosotros aprendamos algo que eso nos viene a mostrar de nosotros mismos. Y lo que de mí mismo es mi conducta reactiva con relación a las cosas que pasan, a lo que rechazo, a lo que no acepto. Ahora, algunos de ustedes pueden estarse preguntando, Humberto, pero entonces yo me puedo quedar de brazos cruzados ante una experiencia de esas. Y la respuesta es, depende del nivel de involucramiento que tú tengas en ella y de correspondencia.
Si estás involucrado, te corresponde, entonces no te puedes quedar de brazos cruzados. Porque si tú ves un hombre que asesina a sus 3 hijos, tienes el deber de denunciarlo para que las autoridades se hagan cargo, ¿sí? Pero si tú estás al otro lado del televisor, ya no te corresponde. No te corresponde juzgar lo que esa persona está viviendo, el proceso de su alma, el proceso del alma de esos 3 niños, el proceso del alma de esa mujer que fue la esposa de ese hombre. No nos corresponde juzgar porque no lo conocemos todo, ignoramos, somos profundamente ignorantes. Entonces, de esa profunda ignorancia que tenemos, la invitación es para que podamos uso de nuestra energía. La invitación es administremos bien el recurso de la energía a través de la neutralidad para que podamos crear un potencial de acción bien grande. ¿Por qué las personas tocamos puertas y las cosas no nos salen? Porque no tenemos una buena administración y una correcta forma de encauzar nuestro proceso energético. Una persona disciplinada que sabe focalizar su energía va a tocar las puertas, va a abrirse sus caminos y le va a ir bien en lo que quiera que esa persona hace. Pero una persona desordenada, ¿y qué es desordenada? Bueno, tiene una maestría en ver memes, tiene una maestría en ver series y te las cuenta todas y te relata todas las series, ¿sí? Y tiene una suscripción a HBO, tiene una suscripción a Netflix, tiene una suscripción a Amazon, a Disney, tiene suscripción a los streamers. Entonces es una persona que no se pierde un noticiero y que está pendiente de todas las noticias que salen en las redes. Por supuesto, a esta persona no le va a ir bien. No hay forma que le vaya bien. No la hay. Es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque esa persona no tiene focalización de la energía en un propósito superior. Entonces, para desbloquear nuestra prosperidad, nosotros necesitamos detenernos y observar qué carajos está pasando en mi vida en este momento. ¿Qué es lo que estoy haciendo conmigo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi tiempo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mis recursos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con el don maravilloso de estar vivo? ¿Sí? Estoy viviendo desde la más profunda gratitud, estoy encontrando un propósito donde yo sirvo a la humanidad, resuelvo problemas y le doy lo mejor de mí a la humanidad, o estoy estancado en este punto en el que me dedico única y exclusivamente a sobrevivir, porque muchos hacemos esto, estar en sobrevivencia. ¿Y qué es estar en sobrevivencia? No, Humberto, es que dime qué hago porque es que no consigo empleo. Bueno, mamita, si usted está en ese estado de conciencia de que lo que quiere es un empleo, bueno, haga esto, esto y esto. Llegas al empleo y la persona se queda ahí, adormecida en el empleo, adormecida, ¿sí? Y se queda adormecida pensando únicamente en tener la quincena para ir a pagar sus gastos y espera desesperadamente que llegue el viernes para salir a descansar e ir a rumbear o no hacer nada o a ocuparse obviamente de lo que no pudo hacer durante el resto de la semana. Pero no, se queda ahí. Es decir, si mi meta es tener un empleo, la prosperidad no va a llegar a mi vida, sea el empleo que sea. Es decir, necesitamos cambiar las prioridades, necesitamos cambiar las metas. Nuestra meta necesita obligatoriamente ser, es cómo yo desde mis dones, desde mis talentos y desde mis virtudes, voy a contribuir a la humanidad para hacer algo que impacte, resuelva problemas y deje a la humanidad algo mejor. ¿Sí? Ahora, si para alguno de uno esta pregunta no tiene sentido, es porque no cree lo suficientemente en sí mismo y se va a limitar únicamente a tener un empleo. ¿Sí? Ahora, no es que tener un empleo sea desde el punto de vista de Humberto Montes indecoroso, no, tener un empleo es una bendición porque es un escalón de una escalera larguísima. ¿Sí? Ahora, si el empleo es que vas a ser el CEO de una gran compañía, vas a ser el gerente, el gerente del regional de una cosa, ya son empleos en los que tu nivel de contribución es más amplio, ¿sí? Y a lo mejor apuntar a eso podría ser una opción de crecimiento. Pero cuando tu empleo es de resolver cosas pequeñas, ten en cuenta que nos pagan de acuerdo a la capacidad que tengamos de resolver cosas. Y hay un cambio grande que vamos a dar en los próximos 10 años con el tema de inteligencia artificial. Y este cambio es que una gran cantidad de empleos van a desaparecer.
Entonces, el sistema educativo va a colapsar. ¿De qué forma va a colapsar el sistema educativo? Que ya, por ejemplo, hay personas a las que no van a optar por trabajos como, no sé, diseñador, porque ya la inteligencia artificial hace los diseños, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, la Academia de Artes que premia los Grammy prohíbe que se generaran, que concursaran canciones que son hechas por la inteligencia artificial. Es decir, hasta el arte está en peligro de sucumbir ante la inteligencia artificial. Entonces, el desafío es grandísimo. ¿Por qué? Porque la tecnología está regida por grandes consorcios y esos consorcios lo único que les importa es la rentabilidad. Ellos no humanizan sus ingresos, ellos les importa la rentabilidad, pueden acabar ecosistemas completos, ¿sí? Pueden despedir cantidades de personas, pero si una máquina sustituye el trabajo, a esa gente ya no les va a importar. Por eso es que hay que ver, porque nosotros todos tenemos algo que ofrecerle al mundo. Tenemos un don, una virtud, algo que le podemos dar al mundo. Y desde ese don y desde ese poder, desde esa virtud, podemos cambiar el mundo. Pero lo que necesitamos es preguntarnos es, ¿qué es lo que yo le voy a dar al mundo que marque una diferencia? Allí está la esencia de la prosperidad. Desplegar nuestros dones, nuestros talentos y nuestras virtudes y entregárselas al mundo. Yo les garantizo que ustedes van a poder construir un mercado. Yo les garantizo que no importa lo que ustedes hagan, van a tener un mercado y les va a ir bien, porque están trabajando desde la esencia divina de aquello que ustedes son y se lo están entregando al mundo. ¿Sí? Entonces, al que dude de esto, miren nomás a Bad Bunny. Bad Bunny es un personaje que para mí, Humberto Montes canta espantoso, y sin embargo la mitad del planeta Tierra está a sus pies y es según Spotify, el cantante más importante del mundo, porque ahorita la gente reproduce su música en Spotify, ¿sí? Y, y el tipo se creó un mercado, y a mí me encanta que ese tipo tenga éxito, y porque me gusta mucho, porque si un personaje como esos, que hace algo de esas características y consigue que medio planeta lo admire, eso me dice algo de él. Uno, que trabaja durísimo. El tipo es un trabajador incansable, que se levanta temprano, se acuesta tardísimo, está de avión en avión, de ciudad en ciudad, reunido con gente, conociendo gente. Él aplica los principios de la prosperidad y por eso le va bien. Él cree en sí mismo. Él cree en sí mismo. Está obsesionado con que lo que hace lo hace bien y hasta actuó con Brad Pitt en una película. Entonces, le va bien porque él aplica los principios. Él no está pendiente juzgando ni chismeando, a lo mejor ni siquiera viendo memes. Lo que está pendiente es qué nueva cosa compongo, qué nueva tecnología encuentro para hacer una canción más pegajosa. Esa es su obsesión. ¿Sí? Y se los digo sin conocerlo, porque conozco muchos músicos, incluyendo los que están aquí en mi familia, que esa es su obsesión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué compongo? ¿Qué hago para que a la gente le guste y me quieran? Entonces, me encanta el éxito de ese personaje, porque ese personaje no está pendiente, a lo mejor sí lo hará, pero su prioridad no es irse a emborrachar, su prioridad es otra cosa. Hay que descubrir cuáles son esas prioridades, pero les voy a decir desde mi interpretación, porque ya vamos a pasar a otro punto, y es, de mi interpretación, la prioridad de un personaje como estos es creer en sí mismo y hacer que el mundo lo conozca. Miren, les voy a contar esta anécdota. Recién aquí a Medellín, hace 4 años, viene a mi consulta un muchacho y este muchacho me dice, no, que me dedico a la producción musical. De hecho, fui el primer productor musical que tuvo J Balvin aquí en Medellín. Entonces le pregunté, ¿qué significó esa experiencia para ti? Y me dice, pues fue bellísima. Y fue bellísima porque él y yo nos queremos mucho, son buenos amigos aún. Y el pelado me cuenta, el muchacho me cuenta que este muchacho quería desesperadamente ser lo que era y creía en él. O sea, tenía una obsesión y un foco. Y hay otra persona que también soy cercano a esa persona a través de su familia, porque soy coach y amigo personal de todos ellos,
que son los Giraldo, que son el papá de la familia, es el papá de Carolina Giraldo, de Karol G. Y esa niña era exactamente igual a Barbie, exactamente igual, obsesionada en que podía hacer algo, en creer en ella y en darlo todo. Entonces esos muchachos, si tú los ves en la intimidad, te das cuenta que son muchachos de conversaciones profundas, que hacen cosas interesantes, que son muy inteligentes, por supuesto, que tienen un nivel intelectual superior o una inteligencia musical diferente a las demás, superior a los demás, pero que tienen una obsesión en estar viendo, en estar aprendiendo, en estar viendo, en estar aprendiendo, en estar viendo, en estar aprendiendo. Y se relacionan con personas clave. Ahora les digo esto porque este punto es muy importante. Si tú estás rodeado de gallinas, no puedes volar como las águilas. Entonces es muy importante que te observes de qué forma tú te relacionas. Y esto tiene no solamente que ver con cuál es tu sistema inmediato, ¿no? Las personas con las que conversas diariamente. Tiene que ver con las personas a las que sigues en las redes. Porque estas cosas que tú sigues en las redes son las que te van a aportar la información clave y valiosa que va a determinar mucho la forma en la que tú piensas. ¿Qué personas permites que entren a tu vida? ¿Sí? ¿Con qué persona te casaste? Y les voy a hablar de una ley que es muy importante que se llama la ley de los vasos comunicantes. ¿Qué es la ley de los vasos comunicantes? La ley de los vasos comunicantes la explico siempre con este ejemplo porque cuando estaba en la adolescencia me ganaba la vida fabricando baterías y arreglando carros en el taller de mi papá. Para aquellos de ustedes que han tenido carro o han visto esa experiencia, cuando a un carro se le daña la batería y ese carro no se puede empujar, lo que se hace es que se coloca de una batería buena a la batería mala, un cable que va del positivo al positivo y otro cable que va del negativo al negativo. ¿Sí? Se espera un momento, depende del grosor de los cables, porque si los cables son gruesos, es instantáneo. Entonces esperas un momento y prendes el carro. ¿Sí? ¿Por qué se da este fenómeno? Si tú dejases las dos baterías conectadas durante toda la noche, lo que va a suceder es que la carga que le falta a esta batería para completar se va a trasladar de la batería que está llena a la batería que le falta carga hasta que las dos baterías queden proporcionalmente iguales. ¿Por qué sucede esto? Pues es un principio sencillo, no sé si está vinculado a la termodinámica, pero es el principio newtoniano en que las cargas se equilibran. Eso pasa con la gente, muchachos. Eso pasa con la gente. Si tú estás vinculado a una persona y tienes relaciones sexuales con esa persona y resulta que la persona es un patán, está lleno de ira, es un vicioso, es un loco, imagínate qué va a pasar con tu energía. O si tú tienes una vida sexual desordenada y estás un día con una persona, otro día con otra persona y andas por la vida loca, ¿qué va a pasar con tu energía? El manejo de la sexualidad es vital en la persona. En nuestro proceso, la monogamia es muy sana y es lo más recomendado para la prosperidad. ¿Sí? Es lo más recomendado. La poligamia no es recomendada porque tú dispersas muchísimo tus energías. Y a lo mejor te puede ir bien, pero vas a tener pan para hoy y hambre para mañana. Hasta ahora, yo no he encontrado ninguna excepción a la regla de esto que les estoy diciendo. No la he encontrado. Personas que anden en un desorden de soltería perpetua o de poligamia o de montar cachos, la vida les quita el mal uso de su energía por un lado o por otro lado. Directamente enfermedades, indirectamente a través de un hijo o lo pillan, en fin, un montón de... ¿Por qué? Porque no hay estados de paz y de equilibrio cuando la persona no tiene una estabilidad. Es muy importante, no la estabilidad de ganarte un 15 y último, es el equilibrio y la estabilidad de saber que tienes tus energías bien manejadas y que manejas bien. Y pues sobre todo con quién te vinculas, con quién te metes, qué clase de persona atraviesa tu vida, con qué personas compartes tus espacios de diversión, quiénes son tus amigos y cómo son esas conversaciones. Porque una persona, obviamente, que le interese generar dinero va a estar hablando de plata y de cómo hacer negocios.
No va a estar hablando de chismes, no va a estar pendiente de las noticias de la farándula, no, esa persona va a estar hablando de qué negocios hacemos y va a seguir en las redes a un montón de gente que te habla de posibilidades de negocio y vas a aprender de ellos y vas a tomar lo bueno y vas a desechar lo que no te sirve. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, equilibrio energético, con quién compartes tu energía, ¿sí? Otro punto muy importante tiene que ver con nuestra propia psicología y esto es vital. La forma en la que tú te relacionas contigo mismo determina la forma en la que te relacionas con el mundo porque determina lo que tú le das al mundo y lo que el mundo te devuelve. Cada vez que nosotros somos más conscientes de autoobservarnos, va a ser más fácil para nosotros encontrar aquellas áreas grises en nuestra vida en la que nos estamos dando la contención, el apoyo y el amor que nosotros nos merecemos. Es necesario, obligatorio y determinante que nosotros seamos nuestro principal aliado. Nunca te descalifiques por nada, aunque tengas la razón. Nunca vayas en tu contra, aunque hayas equivocado. Necesitamos reconciliarnos con nuestra oscuridad. Necesitamos reconciliarnos con aquello que no aceptamos y sobre todo con nuestra historia, con nuestros errores. Y no hacernos de la vista gorda con nosotros mismos. Necesitamos mirarnos, autoobservarnos, para que podamos tener una relación armónica y constructiva con nosotros mismos. Si tú eres capaz de amarte, de aceptarte, de valorarte, de apoyarte en los momentos de dificultad, va a ser más fácil para ti que resuelvas las situaciones difíciles que vienen en el día a día. Una de las cosas, otro punto muy importante y es, asegúrate de que lo que está pasando en tu mente sea aquello de lo que tú quieres que suceda, no sea algo automático. Recuerden siempre esto, la mente es una herramienta, es una máquina que funciona en piloto automático. Y nuestra mente nos va a generar a nosotros la experiencia de aquello en lo que está programada. Entonces voy a cerrar mi intervención y espero se tomen en serio cada uno de los puntos que les di, porque para mí son vitales y son la esencia de una verdadera prosperidad. Nosotros necesitamos imponerle a nuestra mente aquello que queremos que suceda, ¿sí? Hoy vi una casa, yo sueño con esa casa, quiero esa casa, ¿sí? Entonces le dije a los muchachos, esta es la casa que me voy a comprar, esta es la casa que quiero, esta es la casa que nos merecemos, esta es la casa, ¿sí? Y esa casa la vi porque es la casa perfecta, como una especie de finca con todas esas características. Y aunque para mí comprar una casa no es una inversión, ya me puedo dar el lujo de comprar casa porque tengo otras opciones de inversión, ¿sí? Entonces, la casa no debe ser nunca la primera inversión. Entonces, dos puntos antes de terminar. Primero, por favor, para que tengan estados de paz, equilibrio, estudien inteligencia financiera. Busquen a personas, busquen recursos para que aprendamos que la única forma de generar plata no es a través de un empleo. Y para que si esa es la única opción que tienes en este momento, aprendas a administrar bien y aprendas a generar más recursos, más dinero. Esto es fundamental y ninguna persona puede eximirse, uno, de aprender a vender, dos, de aprender a hacer negocios, tres, de saber inteligencia financiera. Son tres áreas obligatorias para cualquier ser humano que esté vivo en este planeta. Todos debemos saber de eso. Todos debemos saber de eso. El último punto, les reitero, asegúrate que en tu mente está pasando aquello que quieres que suceda. Entonces, ¿qué vas a hacer a partir de hoy? Obsesiónate con la idea de repetir en tu cabeza frases que te vinculen a ti y te orienten a ese resultado de lo que tú quieres que pase. Por ejemplo, frases que yo utilizo, frases que me gustan mucho. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Esa frase me gusta, esa frase me ha funcionado y el día de hoy que siento que tengo libertad financiera, que puedo vivir cómodamente y dar gracias a Dios porque las cosas van fluyendo en la medida que voy avanzando. Siento que he verificado que esa oración sirve, que ese decreto sirve, pero hay que repetirlo todos los días.
Ahora, el último regalo que les voy a hacer es este para reprogramar la mente. Ustedes lo van a encontrar en mi Instagram, @HumbertoMontes. Creo que en la segunda imagen que está allí anclada, creo que es en la imagen del medio, ustedes deslizan y ahí la van a encontrar. Y es una oración que la hice pública hace tiempo, pero el año pasado tomó un auge a raíz de un testimonio de una mujer de México, ¿sí? Y esta oración dice así: yo declaro que merezco la abundancia en mi vida. Yo soy la manifestación de la prosperidad en todo lo que pienso, digo y hago. Mis caminos están abiertos. Cada persona que encuentro me ayuda a subir un nuevo nivel. Creo en mí y en el poder que me creó. Soy la manifestación del amor en mis pensamientos y obras. Actúo con excelencia en todo. La presencia de Dios en mí ilumina mi proceso y atrae las situaciones adecuadas. Soy abundante y manifiesto esa abundancia a cada paso de mi vida. ¿Sí? Esta es la oración, la van a encontrar algo así, más o menos así. En mi Instagram, @HumbertoMontes, ¿cuál es la invitación? Hagan esto todos los días, mínimo 9 veces. ¿Durante cuántos días? Indefinidamente. Todos los días tenemos que comer, todos los días nos tenemos que bañar, si no al tercer día apestamos, no resucitamos, sino que apestamos, nadie se nos va a querer acercar. Vamos a hacerlo todos los días para que realmente suceda lo que nosotros queremos que suceda. Y yo les agradezco su atención y bueno, vamos a responder preguntas. Voy a poner los ojos para ver si alguien escribe algo. Bueno, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Quiere levantar la manito o escribir en el chat? Muchísimas gracias, Humberto. A ti, Sandrita. Definitivamente la autoobservación es clave. Sí, es muy importante, básicamente porque como todo parte de nosotros, si nosotros no observamos la fuente de donde procede el agua y no nos damos cuenta que la está contaminando, el agua siempre nos va a caer mal. Hay que ir a la fuente. Y la fuente lo es todo, el origen lo es todo. Por eso cuando yo trabajo con personas en procesos terapéuticos, siempre inicio por la historia, porque la historia me da una idea de la estructura de cómo piensa esa persona, de cuáles son las lealtades, cuáles son los procesos que esa persona no ha completado. El que no revisa su historia siempre va a estar condenado a repetirla. Y muchos de nosotros, y esto lo he visto sobre todo en los hombres, que repiten la lealtad, una lealtad inconsciente hacia papá, y si papá, por ejemplo, quedó en la quiebra, ellos también quedan en la quiebra. Entonces hay una pregunta natural que le hago siempre a las personas y es, ¿qué esperaste de papá que no te dio? Porque la lealtad se origina a través del repetir ese proceso, de lo que papá le pasó, es que yo busco inconscientemente eh, equilibrar la balanza de lo que papá no me dio para que papá me vea. Y esto lo he reiterado con Aurora. En este momento Aurora pues es mi gran maestra porque es una niña, es una niña, una bebé que está haciendo la transición a niña. Y su prioridad número uno es que la veamos. Mírame, mírame. O sea, que pongamos los ojos en ella. ¿Sí? Y yo sé que eso va a pasar y se va a trasladar y va a permanecer en el tiempo. Entonces, si no me han mirado, si no me han validado, entonces siento que necesito llenar ese vacío. Por eso me convierto y repito la experiencia de lo que a ellos les tocó pasar. Obviamente, aparte del modelaje, solamente damos lo que hemos recibido. Solamente compartimos al mundo aquello de lo que nos hemos nutrido. Por eso es muy importante que podamos observar eso. ¿Qué fue lo que esperé y por qué estoy haciendo esto? Además, les voy a contar una anécdota muy interesante y es, yo tengo una clienta, esta clienta es una cantante muy, muy famosa y ella en una ocasión su papá le dice que no creía en ella y que ella era el peor ser humano que él se había encontrado en su vida, su propia hija. A partir de ese momento ella tomó una decisión y su decisión es que y desde la rabia, por supuesto, desde la ira profunda, yo voy a demostrarle a este hombre lo valiosa que soy. Y ese es el nacimiento de su carrera artística. Y lo que la ha hecho ella ser el referente a nivel de Latinoamérica del éxito que tiene.
Increíble. A ver, esta pregunta de Iván está muy buena. Humberto, es importante cambiar las etiquetas de los pensamientos, además de la oración. Los famosos ¿qué? Sí, miren, yo siento que todo lo que sucede en nuestra vida está determinado por lo que sucede en el universo de nuestra mente. Si en ese universo de nuestra mente hay amor, hay luz, hay esperanza, eso es lo que se va a manifestar afuera. Entonces, necesitamos abordar el cómo más que el por qué, porque continuamente nos estamos haciendo preguntas como, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Y vamos a cambiarlo como el cómo voy a resolverlo, ¿sí? Porque esa es una forma de generar preguntas constructivas, y existen dos tipos de preguntas: las preguntas reflexivas, el para qué y el por qué, son preguntas reflexivas, ¿sí? El por qué te lleva al pasado, el para qué te lleva al futuro, pero aún así sigue siendo una pregunta reflexiva. El cómo es una pregunta generativa. ¿Cómo voy a hacer para esto? El cómo como base de la pregunta como tal. ¿Cómo voy a hacer para cambiar esto? ¿Qué voy a hacer para cambiar esto? Esto te ayuda entonces a tener un cerebro que piense más en función de la resolución, ¿sí? Que de la reflexión tóxica, porque la reflexión es bellísima, la reflexión es necesaria, pero la reflexión podría ser algo tóxico y deprimente cuando te encierras únicamente en el por qué, en el por qué, en el por qué. Y la idea es que demos un cambio, un movimiento hacia una reflexión generativa que nos ayude a generar respuestas y posibilidades. Y para eso hay que adiestrar la mente, por supuesto, hay que leer mucho, ¿sí? Necesitamos leer, ¿saben una cosa que yo hago con mucha frecuencia? Y es que procuro siempre exponerme a personas que piensan muy diferente a mí. Y los veo sus conferencias, veo su forma de ver el mundo, y esto enriquece mucho, enriquece mucho. Veo mucho, por ejemplo, como mi mente es muy determinada por el universo espiritual, veo mucho a matemáticos, a científicos, personas que tienen una forma muy diferente de ver la vida. Y esto pues obviamente me ayuda mucho a tener una amplitud en la interpretación de mis propias conclusiones. Ya no creerse que lo que uno piensa es. Hay un mar de conocimiento, de información y de sabiduría infinita. Te abres a la posibilidad de otras cosas que van en contravía quizás de tu forma de pensar, ¿no? Sí, sí, y eso enriquece mucho, ¿no? A veces fortalece la posición que tenemos frente a eso, pero a veces también nos ayuda a modificar algunas interpretaciones y aprender lo que no sabemos. Al fin y al cabo, la vida es eso, un continuo aprendizaje, y yo siento que es uno de los mejores regalos que nos podemos dar en la vida, aprender a aprender, porque el aprendizaje lo es todo, y el aprendizaje expande la conciencia, el aprendizaje expande nuestras posibilidades y nos da la riqueza de la madurez espiritual, emocional y mental. Por eso estamos aquí por tercer año con Humberto Montes, porque queremos seguir aprendiendo, queremos seguir expandiendo la conciencia y sobre todo como nuestro evento de este año de reflexión, ¿no? No quedarnos solamente en la reflexión, sino pasar a la acción. Humberto, pues por aquí te dan las gracias